Hola, en este video veremos lo que es el análisis de varianza. Si recordamos, en el video anterior vimos comparación de dos poblaciones a través de las pruebas de hipótesis. En este video veremos cuando tenemos más de dos poblaciones. ¿Cómo podemos hacer una comparación entre esas poblaciones? Y es lo que se conoce como análisis de varianza. Numerosos proyectos de investigación que pueden ser en administración, educación, negocios, política, en muchos campos, emplean más de dos grupos para hacer comparaciones. Y esto lo podemos efectuar a través de un método que nos haga la comparación de los promedios de estos grupos. Otros estudios también analizan la influencia de más de un factor. Por ejemplo, si queremos medir el nivel de inteligencia en niños que han tenido como factor violencia intrafamiliar, entonces esto lo podemos hacer también a través de este tipo de estudios. Estas situaciones requieren de una prueba que en conjunto haga esta comparación y que nos compruebe si existe cualquier diferencia en los datos. Entonces, este enfoque lo vamos a llamar análisis de varianza y abreviado lo conoceremos como ANOVA. ¿Qué ventajas tiene la ANOVA? Protege al investigador contra el error. Recordemos que dentro de la estadística nosotros hacemos estimaciones a parámetros que desconocemos. Estas estimaciones no son exactamente el parámetro, sino que manejamos un margen de error. El ANOVA tiene la característica que a la hora de hacer una estimación su error es pequeño y nos va a detectar si hay una diferencia cualquiera que sea entre las medias de todos los grupos, siempre y cuando esta diferencia sea lo suficientemente significativa para decir que los grupos son diferentes. Si este resultado es significativo, el investigador puede efectuar comparaciones múltiples entre pares de grupos o entre los grupos. Entonces es importante definir bien que la comparación de medias solamente se realiza si el análisis de varianza es significativo. Si no es significativo, no hay por qué hacer comparaciones múltiples. ¿Qué lógica sigue el ANOVA? El ANOVA proporciona un medio para dividir la variación total de todo el conjunto en dos partes. Una va a ser la variación entre cada sujeto y la media de su grupo, que es lo que vimos en clases anteriores cuando hablábamos de la desviación media, que hacíamos la variación entre cada individuo con respecto a la media global. Y la otra forma de variación es la variación entre la media de cada grupo con la media global. Si las medias de los grupos son diferentes entre sí, habrá una variación considerable entre estas medias y la gran media. Si las medias de los grupos no difieren entre sí, la variación entre estas y la gran media
no será mucho mayor que la variación entre los sujetos dentro de cada grupo. Entonces, si se van a comparar dos varianzas, la varianza entre medias con respecto a la varianza de cada grupo, lo que vamos a hacer es utilizar la prueba F de Fisher, que es la que utiliza como estadístico de prueba la razón de dos varianzas, donde S1 será la varianza de un grupo y S2 la varianza del siguiente grupo. La hipótesis nula para la prueba F es que las varianzas son iguales contra la alterna de que son diferentes. La prueba de hipótesis para la ANOVA es que las medias son iguales contra de que al menos una es diferente. Y esta sería la tabla de la ANOVA, donde en la primera columna tenemos lo que son las fuentes de variación que mencionamos al principio, que tendríamos dos fuentes de variación, una entre grupos y la otra, la tabla de análisis de varianza nos da las fuentes de variación. En este caso tenemos la fuente de variación entre grupos, la fuente de variación del error y la suma total, la suma de cuadrados totales, los grados de libertad, la suma de cuadrados medios y la razón F. Esta es la que sería el estadístico de prueba. Aunque vemos esta diapositiva como con muchas fórmulas, recordemos que todos los cálculos se hacen en el paquete y ya no tenemos que calcular nada de esto, simplemente analizar nuestro p-valor. Tenemos algunos tipos de análisis de varianza. La ANOVA en un sentido es cuando solo hay una variable independiente. En dos sentidos es parecida, pero hay dos factores. Y la ANOVA en K sentidos es cuando hay K factores independientes o muchos factores que analizar. Ejemplos y salidas del paquete. Vamos a ver un ejemplo y posteriormente haremos el uso del paquete SPSS para sacar el ANOVA con este ejemplo. Aplicamos un test de inteligencia a niños que habían estado expuestos a violencia familiar, clasificando esta en violencia baja, violencia moderada y violencia alta. Y se pretende ver si la inteligencia de los niños se ve afectada por el factor de violencia. Aquí tengo los datos. Estas son las calificaciones que obtuvieron en el test. Aquí están las calificaciones de los niños, 13 niños que han estado expuestos a violencia baja, 12 niños que han estado expuestos a violencia moderada y 12 niños que han estado expuestos a violencia alta. Estas son sus pruebas de inteligencia. El problema entonces está en ver si la hipótesis nula nos da igualdad en las medias y entonces diríamos que el nivel de inteligencia es igual en los tres grupos contra la alterna de que al menos un promedio es diferente. Entonces vamos a abrir la base de datos que también estará disponible en la plataforma y vemos cómo capturamos esta base de datos. Primero
ponemos las calificaciones del test en una variable, todas de corrido hacia abajo, y abrimos una nueva variable que se llame violencia, y ahí vamos a poner los tipos de violencia: baja, moderada o alta. Así es como creamos esta base de datos con respecto a los datos que están en la diapositiva del PowerPoint. Y lo que tengo que hacer es irme al módulo de analizar, darle clic y me voy a comparación de medias. En este caso, nuestro tipo de ANOVA es ANOVA de un factor, porque solamente tenemos al factor violencia. Le damos clic y la lista de variables independientes es la calificación del test y nuestro factor es la violencia. Aquí le damos, si queremos sacar los estadísticos descriptivos, le damos continuar. Eso fue en opciones. Y le voy a dar aceptar. Y aquí están los resultados. Me da los estadísticos descriptivos, la media de los diferentes grupos de baja, moderada y alta, la desviación estándar, el máximo y el mínimo. Y aquí está el análisis de varianza. Observamos como les había mencionado, nos tenemos que fijar en el valor de sig, que es el valor P o valor de significancia. Y recordemos que habíamos dicho que si el P valor era menor que 0.05, rechazábamos H0. En este caso, nuestra hipótesis H0 era que los niveles de inteligencia era igual en los tres grupos. Podemos ver que el P valor es mucho más chico que 0.01, es 0.001. Entonces, rechazamos H0. Quiere decir que al menos una media es diferente. O sea, que las calificaciones en el nivel de inteligencia de los tres grupos que han recibido violencia, al menos una es diferente. Y lo vemos aquí, pero también podemos hacer una prueba de comparaciones múltiples. Si se acuerdan, en las diapositivas les mencioné que si el ANOVA era significativo, hacíamos la prueba de comparaciones múltiples. Entonces nos volvemos a ir a analizar, comparar medias, ANOVA de un factor, y aquí en esta pestaña donde dice post-hoc, ahí podemos tomar las comparaciones múltiples que queramos. Hay muchas pruebas de comparación múltiple. Las más potentes son la de Bonferroni, la de Schiffer y la de Tukey. Aquí nos da con el nivel de significancia de 0.05. Ese siempre nos va a dar por default ese porque, como se los mencioné en las diapositivas anteriores, el nivel de significancia alfa de 0.05 nos hace que nuestro beta también sea pequeño. Entonces le doy continuar, aceptar, y me va a volver a sacar todo el análisis de varianza, pero aquí nos da el cuadro de las comparaciones múltiples. Y lo mismo nos da aquí la diferencia que hay, por ejemplo, con la prueba Tukey,
la diferencia que hay entre las calificaciones con violencia baja y moderada fue de 24 puntos. Y aquí está el nivel de significancia, o sea, quiere decir que son diferentes. Sí, porque el p-valor me da 0.002. También la baja con la alta nos da un p de 0.006. Por ejemplo, observemos que la moderada con la alta no hay diferencias, son muy parecidas. La diferencia es de 2 puntos. Y vean el valor P, me da muy grande. ¿Se acuerdan que les mencioné que con valores P muy grandes no voy a rechazar H0? O sea que como este valor P entre la moderada y la alta es de 0.93, quiere decir que no hay diferencias entre la moderada y la alta. Solamente hay diferencias entre la baja con la moderada y la baja con la alta. Esa fue la prueba de comparaciones múltiples y la prueba de análisis de varianza con el paquete estadístico. Si observamos, es muy fácil. Lo único que tenemos que saber es interpretar nuestro valor P para decidir si rechazamos o no rechazamos nuestra hipótesis nula. Nos vemos para el siguiente video.